Aquí en Primera Hora, en este programa especial desde Cinza Carretera Masaya, estamos en su segmento Su Cita con la Ley. Creo que una de las cosas que más nos hace iguales unos a otros es que somos diferentes. Es irónico, suena paradójico, pero así es, pues, o sea, todos somos diferentes y eso es una cosa que nosotros tenemos que aceptar, eso es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta porque así es la vida. Ahora, ¿cómo las leyes en Nicaragua, cómo nuestra Constitución nos protege de la discriminación? Porque es feo decirlo, a veces por esas diferencias nosotros sentimos que tenemos el derecho de discriminar a otras personas. Vamos a conversar y a profundizar sobre este tema con el diputado Carlos Emilio López. Él es secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional y, por lo que veo, diputado de equidad en todo el sentido de la palabra. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Equidad e igualdad para todas las personas. Diputado, y qué bueno que lo diga. Yo quiero preguntarle primero, definamos qué es discriminación y cómo la hemos practicado a lo largo de las décadas, de los siglos. Discriminación es todo acto, toda política, toda ley que invisibilice, niegue, disminuya, subvalorice, minimice la condición de dignidad, de igualdad, de libertad de un ser humano. Esto incluye desde ofender a una persona o hacerle sentir menos que yo, hasta impedirle acceso a ciertos espacios, hasta tratarle de forma diferente o de forma inferior. Discriminación es todo acto de agresión. Agresión también. De menosprecio, de exclusión, del goce de un derecho humano. La Constitución Política de Nicaragua establece claramente, taxativamente, la no discriminación. Y yo quisiera leer el artículo que así lo consigna. El artículo 27 de la Constitución señala: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Es decir, la Constitución Política de la República señala que no debe existir discriminación por ninguna causa, por ninguna razón, por ninguna condición humana. Aparece 8 veces en la Constitución Política la disposición de no discriminar a ningún ser humano por su condición. Entonces la pregunta que me surge, diputado, y espero que no sea muy delicada, si la Constitución lo deja muy claro, y es la Constitución de 1987, ¿por qué hemos tardado tanto en que existan ahora leyes y que hasta ahora pues yo sienta que se ha avanzado bastante pues con el trato igualitario, con el salario igualitario para las mujeres, por ejemplo, en el mismo cargo, con ya no existe tanto el adultismo, pues de que el adulto se sienta superior a un niño, ahora se sabe de que los niños tienen los mismos derechos, o sea, muchas otras cosas que hasta ahora siento que se están aplicando. Creo que por factores políticos y culturales. Políticos porque esta Constitución Política se construyó, se aprobó en la primera etapa de la Revolución, 1987. Luego, aplicar esta Constitución básicamente en los años 90, y en los años 90 en adelante se impulsó un modelo discriminador, un modelo excluyente, un modelo concentrador de la riqueza, del conocimiento, del poder, de la tierra. O sea, no hubo la posibilidad de operativizar esta disposición constitucional. A partir del año 2007 en Nicaragua se inicia la construcción de un nuevo modelo, un modelo de discriminación, de inclusión, de universalidad, de participación, de disfrute y restitución de los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Entonces hubo como una especie de congelamiento, de paréntesis histórico que dificultó la aplicación de la Constitución. Ese es un factor político. Un factor cultural es que la discriminación es una práctica de siglos y lograr desaprender, lograr expulsar sistemas, valores, conceptos, el paradigma de la discriminación no es sencillo. Es decir, desmontar prácticas discriminadoras y asumir prácticas inclusivas en el orden político, social, familiar, comunitario, en todos los ámbitos de la vida del país, no es sencillo. Y yo quiero, eso que está diciendo que no es sencillo, se lo quiero preguntar con otro ejemplo.
Nosotros la semana pasada lanzamos un sketch en el que el padre de la casa hacía también las labores del hogar, o sea, limpiaba, planchaba, lavaba, cocinaba, etcétera. Nosotros recibimos un poco de negatividad y respuestas negativas de alguna gente diciendo de que eso es para las mujeres, de que cómo van a poner un hombre, de que el hombre va a terminar teniendo hijos, dice la gente. El hombre va a terminar pariéndolo. Entonces, todavía existe una gran mentalidad de que la mujer es la que merece estar en esos trabajos, de que la mujer no merece el mismo salario que un hombre porque tiene cierta inferioridad intelectual, física, motora, lo que sea. Entonces, ¿usted cree que con lo que hemos hecho se apunta a que esa mentalidad desaparezca algún día? Creo que la acción del Canal 2 es un granito de maíz que aporta en la construcción. De maíz, no es de arena. No es de arena, de maíz para nuestra cultura autóctona, para contribuir, ¿no?, a esta cultura del respeto a la diversidad. En esas 8 disposiciones constitucionales que yo mencionaba se habla de la no discriminación a la mujer, es decir, igualdad de condiciones económicas y sociales para hombres y para mujeres. Y más allá, la Constitución dice que se deben de eliminar todos aquellos obstáculos que impidan el ejercicio de igualdad entre hombres y mujeres. En esas disposiciones también se incluye la igualdad salarial, igual salario por igual trabajo. Hombres y mujeres tienen derecho a recibir los mismos ingresos por el desempeño laboral. En las disposiciones se establece la no discriminación en el ámbito de la familia. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Es decir, la responsabilidad de cuidado, crianza de los hijos y las responsabilidades domésticas no son exclusivas de las mujeres, son de hombres y mujeres. Lavar, planchar, cocinar, ir a hacer compras al mercado, administrar los recursos de la casa, tener todo en higiene en la familia, es una tarea, un asunto de hombres muy hombres, no es un asunto exclusivo de mujeres. De hombres muy hombres, y qué bueno que lo diga. Diputado, un ejemplo, si mis creencias religiosas van muy en contra de lo que usted es, o de su práctica, o de la práctica de Ernesto, o de cualquiera que sea, si mis prácticas religiosas me dictan de que una persona tiene un comportamiento incorrecto, tiene un comportamiento impuro, tiene un comportamiento que debería de ser discriminado, ¿cómo puedo yo entonces, con mis creencias religiosas, que para mí es una de las cosas más importantes que puedo tener, cómo puedo yo entonces no discriminar? Si mi creencia me dice de que eso no es correcto, de que eso no debería de ser así, que eso me disgusta, de que eso es aberrante, entonces, ¿qué se hace? No es una pregunta sencilla de responder. Seguramente. La Constitución reconoce derechos religiosos, derecho a la libertad de culto, a la libertad de conciencia. Entonces, todos los nicaragüenses, todas las nicaragüenses tienen derecho a practicar su fe. Es decir, si una persona considera que X acción es pecaminosa, tiene derecho a no hacerlo, tiene derecho a no practicarlo, porque la Constitución respeta la libertad de conciencia y la libertad de culto. Todas las prácticas religiosas y todas las fe están respetadas en la Constitución Política de Nicaragua. Sin embargo, esa persona no debe de discriminar a otra persona porque aquella persona tenga una práctica diferente a la que yo tengo. Es decir, las personas en su posición religiosa tienen derecho a ejercer su fe, pero eso no significa que van a rechazar la práctica de otra persona. Tienen que respetar las prácticas, las creencias de otras personas. Eso es una convivencia democrática, una convivencia en tolerancia, una convivencia en paz. Y entonces ese es el meollo del asunto para mí. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que hace otra persona, pero esa persona tiene su derecho y yo tengo mi derecho a no hacerlo. Y tengo, en este caso, el deber de no discriminarla porque esa persona tiene también su libertad. Así es. Es que todo qué difícil porque somos diferentes, y eso era lo que decía, qué difícil porque hay cosas que a uno le resultan chocantes, hay cosas que a uno puede que no le gusten, pero entonces uno está, primero, en el derecho de no practicarlas porque no me gustan, y también en el deber de no discriminar. Es que somos diferentes, pero somos iguales. Hay una campaña bien bonita que tenía puntos de encuentro que se llamaba así, somos diferentes, somos iguales. Somos iguales en derechos, somos iguales en dignidad, somos iguales en libertad, somos iguales en condición humana, pero somos diferentes en creencias religiosas, somos diferentes en identidad, somos diferentes en orientación, somos diferentes en temperamentos, en características, en raíces, en historias de vida personal. Entonces, este equilibrio entre igualdad y diferencia es lo que nos hace vivir en democracia, en paz, en tolerancia, en desarrollo, en solidaridad, en familia.
la familia como familia nacional, como familia nicaragüense. Y así lo establece la Constitución. Hay un artículo interesante de la Constitución, artículo 5, párrafo 3, que dice: los valores cristianos aseguran al amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad individual sin discriminación alguna, el respeto a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y la opción preferencial por los pobres. Esa disposición es nueva. Se incluyó en la reforma del año 2014. Y está específicamente refiriéndose a los valores cristianos, asegurando el respeto a la diversidad individual. Así es, todas las formas de diversidad. Porque hay religiones pues, que precisamente por su fundamento religioso dicen de que hay ciertas libertades individuales o ciertas diversidades que no se deberían de permitir, pero aquí lo que se establece es que como valor cristiano sí se permite. Todos tenemos libre albedrío, todos tenemos libertad de nuestras preferencias de ser como queramos. Sobre todo si no, si no le hacemos daño a alguien. O sea, hacerle daño a otra persona ya entra en otro tipo de cosas que ya la ley aplica por otra cosa. O sea, digamos, si mis prácticas le hacen daño a una persona, ya ahí, ya no. Ahí así no es una libertad mía si no estoy violando la libertad de otra persona. Así es, lo que establece la Constitución como valor cristiano, como práctica solidaria, como práctica socialista, es el respeto a la diversidad individual. Y en el respeto a esa diversidad individual no significa que vas a irrespetar alguna norma jurídica, alguna disposición legal. Claro. Es decir, el ejercicio de mis derechos no significa violentar los derechos de otra persona. Ese es el equilibrio de derechos y es el equilibrio de deberes, es la convivencia pacífica y armónica que se quiere construir en este modelo nicaragüense. Es la parte difícil, pero es la parte correcta, ¿no? Así es. La parte ideal, mejor dicho, la idónea. Diputado, como última pregunta quería preguntarles, ¿en la Constitución solo en estas partes aborda el tema de la igualdad? ¿Hay otro artículo en lo que lo aborde o lo refuerce o lo aborde tal vez desde otro ámbito? Yo te mencionaba que hay una cantidad de disposiciones, solamente he mencionado dos, el artículo 5 y el artículo 27, pero el artículo 49 te establece el derecho de constituir organizaciones para los trabajadores del campo y de la ciudad sin discriminación alguna. El artículo 82 te establece el derecho a la no discriminación por salario, igual salario por igual trabajo. El artículo 91 te establece que el Estado tiene la obligación de dictar leyes que eliminen la discriminación. El artículo 109 consigna que se debe de promover la asociación voluntaria de los campesinos en cooperativas sin discriminación alguna. El artículo 3 establece un principio del Estado de Nicaragua de acompañar y ser solidario con todos aquellos pueblos que luchan contra la discriminación. Es decir, es amplísimo, ¿no?, las disposiciones constitucionales alrededor de la no discriminación. Y en el asunto de que el Estado está en la obligación de crear leyes que impidan la discriminación y que promuevan la igualdad, se ha estado haciendo, o sea, era el ejemplo que hablábamos de la ley de igualdad de oportunidades, el ejemplo que dábamos de la ley, en la época de la ley 779, tengo entendido que también se reforzó el asunto del salario de la mujer. Entonces, podemos pues apuntar a un país en el que vamos a estar libres de discriminación algún día. Mira, a partir del año 2007 que asume el gobierno del presidente Daniel Ortega y se empieza en Nicaragua a construir un modelo inclusivo, se han aprobado en estos 9 años, casi 10 años, un conjunto de leyes y de políticas que apuntan a erradicar la discriminación y a construir un modelo social inclusivo. Desde el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, hay una cantidad de disposiciones administrativas para que las mujeres tengan el mismo salario que los hombres. Desde la Asamblea Nacional hemos aprobado un conjunto de leyes para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y de prevenir esas formas de violencia. También reformamos la Constitución, la ley electoral y la ley de municipios para que las mujeres tengan el 50% de posibilidades de ejercicio de los cargos públicos. Es decir, eso apunta a la eliminación de la discriminación política a la mujer. Hemos aprobado normas jurídicas relacionadas a la discriminación a las personas con discapacidad. Y ese ha sido un tema transversal en todas las leyes que hemos aprobado y desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, se han aprobado y se está construyendo un modelo para no discriminar a las personas con discapacidad. Recientemente, las organizaciones de personas con discapacidad junto con el gobierno han presentado una cartilla para la inclusión social, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en la familia, en la comunidad, en la escuela, en los centros de trabajo, en la iglesia, en todos los espacios. Es decir, hoy más que nunca estamos sentando las bases, creando
un modelo social, político, jurídico, institucional de buenas prácticas para la inclusión social de todos los sectores. Diputado, yo le agradezco mucho por el mensaje. Yo espero que podamos tratar con más especificidad algunos de esos temas a nivel individual. La discriminación hacia los niños, la discriminación racial, la discriminación de sexo, la discriminación de orientación sexual, entre muchas otras cosas que podemos profundizar en otro segmento. Le agradezco nuevamente por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero no se vayan, volvemos con mucho más aquí en este Primera Hora especial.